¿Qué simbología hay en la repartición en 4 de los vestidos del Señor? ¿Qué simboliza la túnica de un solo tejido del Señor? ¿En qué sentido el Señor recomendó ante Juan a su madre y viceversa? ¿Por qué el Señor encargó a su madre ante el discípulo Juan y no a sus hermanos? ¿Cuál es el origen de la Mariología? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Cuando le hubieron crucificado. En este punto, los sinópticos anotan que una vez que terminó la crucifixión, empezó el menosprecio contra el Señor Jesús. El pueblo que estaba mirando, los gobernantes, los soldados, uno de los que estaban crucificados con él y los que pasaban, todos injuriaban a Jesús meneando la cabeza al verle. Y también se burlaban. El apóstol Mateo recoge 5 frases de burla y menosprecio dichas a Jesús. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. También los sinópticos establecen que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Varios son los escritores antiguos que testifican no solo la oscuridad acaecida el día de la crucifixión del Señor, sino también el terremoto ocurrido. Unos 20 años después de la muerte y resurrección del Señor, en su historia siríaca, Talo el Samaritano y también Flegón, otro historiador del primer siglo, explicaron la oscuridad en la crucifixión del Señor como resultado de un eclipse. Pero Sexto Julio Africano, un cristiano helenista del siglo III, en su tercer libro de historia refutó este argumento del eclipse solar. Por su parte, Tertuliano y Luciano de Antioquía indicaron que el gobierno romano guardaba en sus archivos el relato de cómo el sol se oscureció el día de la muerte del Señor. Tomaron sus vestidos. La palabra vestidos es traducida del griego imatión, que hace referencia a los vestidos exteriores. La costumbre era dejar completamente desnudos a los crucificados y que los vestidos del condenado pertenecían a los verdugos. Dado que los romanos respetaban las costumbres judías, es posible que el Señor Jesús quedara en su ropa interior, pues para el judaísmo la desnudez pública resultaba ofensiva. El Señor Jesús ni siquiera había muerto y ya se repartían sus cosas. Se equivocaron al pensar que, al igual que los demás crucificados, el Señor Jesús no los volvería a necesitar, pues al tercer día resucitó. Mientras agonizaba en la cruz, muriendo por los pecados del mundo, los soldados se repartían su ropa.
Se evidencia aquí no solo la hostilidad hacia Cristo, sino también la fría indiferencia. Hicieron 4 partes. Hay un simbolismo aquí con el número 4 que anuncia la extensión universal del reino de Cristo, llegando hasta los 4 puntos cardinales de la tierra. Usualmente el escuadrón de ejecución estaba formado por 4 soldados bajo las órdenes del centurión. Las 4 partes probablemente eran la envoltura de la cabeza, el manto o talit, la correa y la túnica. Probablemente el Señor Jesús caminó descalzo hasta el lugar de la crucifixión. Los sinópticos solo dicen que se lo sortearon para ver qué se llevaría cada uno, pero el apóstol Juan especifica que lo sorteado fue solo la túnica porque era sin costura, toda tejida desde arriba. Esa túnica que arropaba a Cristo es símbolo de la iglesia. Que sea sin costura simboliza la unidad invisible de la iglesia dispersa en el mundo, y que sea tejida desde arriba significa el origen celestial de la iglesia. Esta túnica también es un símbolo del sacerdocio de Jesús, pues recuerda la vestidura sin costuras del sumo sacerdote que no podía ser rasgada. De modo que el Señor no solo puso a un lado su divinidad, sino también su realeza y su sacerdocio para morir por y en vez de nosotros, y así darnos vida, para que se cumpliese la Escritura. 7 veces el apóstol Juan afirma en su evangelio que todo lo ocurrido en la vida, muerte y resurrección de Jesús ya estaba profetizado. El énfasis en el cumplimiento de las profecías busca demostrar a los judíos que Jesús es el Cristo prometido en las Escrituras, pues en él se han cumplido las profecías. Así pues, sin saberlo, los soldados cumplieron parte del plan soberano de Dios y validaron la exactitud bíblica. Se enfatiza pues que todo es parte del plan de Dios y que Él está en control de todo lo que estaba sucediendo, que estaba haciéndose su voluntad y no la del mundo. En este punto, el evangelista Lucas narra el episodio entre Jesús y los malhechores, en el que Jesús dijo la segunda de sus 7 palabras mencionadas en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaban junto a la cruz. El apóstol Juan da a conocer la identidad de algunas de las mujeres que seguían a Jesús por la vía dolorosa, que presenciaron su crucifixión y que estuvieron allí con él. El evangelista Lucas dice que lloraban y hacían lamentación por él. Sin embargo, los soldados que debían vigilar a los crucificados para impedir que amigos o simpatizantes les brindaran ayuda o los liberaran, posiblemente las retiraron de la cruz poco antes de la muerte del Señor. Esto se deduce del testimonio del apóstol Mateo, quien dice que luego de su muerte, estas y otras mujeres más estaban mirando de lejos, aunque cabe la posibilidad también que ellas se fueran de ahí a causa del terremoto que hubo. Todos, el discípulo Juan, María y los demás que estaban al pie de la cruz de Jesús, son representantes de todos los discípulos de Cristo, incluidos los ausentes como Pedro y nosotros hoy. María, la madre de Jesús. Cuando el Señor fue presentado en el templo, el piadoso y justo Simeón le profetizó a María que una espada traspasaría su alma. Y aquí está su cumplimiento. Y es aquí en la cruz donde termina el papel de María como la madre de Jesús, pues el Señor asciende a los cielos y retoma su gloria como el unigénito Hijo de Dios. María representa a los israelitas que se adhieren a Cristo Jesús y también es símbolo de los gentiles que profesamos nuestra fe en Él. Y el Israel según la carne, aquí en la cruz, también deja de ser el pueblo privilegiado, por lo que el reino es dado a la iglesia para que dé los frutos de Él. La iglesia pues ahora es el Israel de Dios.
Jesús, la hermana de su madre. La comparación entre Mateo 27:56 y Marcos 15:40 permite pensar que Salomé era la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, de los apóstoles Jacobo y Juan. Si así fuese, Salomé sería la hermana de María, la madre del Señor, y habría sido ella quien se acercó al Señor Jesús para solicitarle que concediese a sus hijos sentarse respectivamente a su derecha y a su izquierda en su reino. Y según Mateo 27:55 y Marcos 15:40 y 41, Salomé era parte de las muchas mujeres que seguían y servían al Señor Jesús durante su ministerio. También ella estuvo entre las mujeres que fueron a la tumba del Señor para ungir su cuerpo con especies, y fue de las primeras mujeres en ser testigos de la resurrección de Cristo. María, mujer de Cleofas. No hay certeza en las citas bíblicas para identificar plenamente a esta mujer llamada María. Los listados que los evangelios brindan sobre las mujeres presentes al pie de la cruz del Señor difieren tanto entre sí que es difícil establecer su identidad. Hay quienes identifican a Cleofas y a Alfeo como el mismo individuo. Si así fuese, esta María entonces sería madre de Jacobo el discípulo, de Leví y de José. Por esto, algunos dicen que esta María es la madre de Jacobo el menor y de José, pero hay otros que la identifican como la otra María. Hegesipo, historiador cristiano del siglo II, nos dice que su esposo Cleofas era hermano de José, el esposo de María, la madre de Jesús. Esto significaría que María de Cleofas era cuñada de María, la madre de Jesús, y que este Cleofas es diferente al discípulo del Señor del mismo nombre. María Magdalena. Se le decía Magdalena porque procedía de la ciudad llamada Magdala, ciudad también conocida como Magadán y como Dalmanuta, ubicada al oeste del mar de Galilea a 5 kilómetros al norte de Tiberíades. María Magdalena no fue quien ungió los pies del Señor con perfume. El apóstol Juan aclara que lo hizo María de Betania. Tampoco debe confundírsele con la mujer adúltera. María Magdalena formó parte del grupo de mujeres agradecidas que sirvieron a Jesús durante su ministerio itinerante en Galilea, porque fue liberada de 7 demonios. Ella fue la primera testigo de la resurrección de Cristo y fue la primera persona a la que se le apareció el Señor ya resucitado. Por otro lado, los gnósticos, ocultistas y esotéricos, entre ellos los mormones, enseñan falsamente que María Magdalena fue la esposa del Señor Jesús. El mismo origen anticristiano de esta afirmación la denuncia como una argucia para legitimar sus engaños. Por lo tanto, no puede ser cierto. Además, el ministerio itinerante del Señor Jesús y lo corto y apremiante de su ministerio no le permitían una vida normal de familia. Sabiendo el Señor su origen divino y lo corta que sería su vida, ¿con qué objetivo se casaría? El discípulo amado. Esta es la única vez en que el apóstol Juan es mencionado sin la compañía del discípulo Pedro. Es muy probable que cuando el evangelista Lucas atestigua que al pie de la cruz estaban todos sus conocidos y las mujeres, ciertamente tendría el apóstol Juan en mente el único que no había abandonado a su Señor. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Algunos manuscritos omiten el término mujer. Esta expresión es contada como la tercera de las 7 palabras pronunciadas por Cristo desde la cruz. El Señor Jesús usó una fórmula común de la antigüedad para encomendar a alguien mediante encargo directo. Es un testamento oral delante de testigos con carácter formal y obligatorio. De esta manera, el Señor Jesús pide a su madre que cuide del discípulo Juan y que lo trate como si fuese él mismo. Y al discípulo, el Señor Jesús le confía a su madre y le pide que la reciba en su casa y le dé el cuidado que requiere. Era un gran honor para un discípulo que se le concediera un lugar
en la familia de su maestro. Con esta entrega de su madre al discípulo y viceversa, el Señor nos enseña a todos sobre la necesidad de cuidarnos los unos a los otros. Y el que lo haya hecho desde la cruz refuerza su enseñanza de manejar una actitud de servicio mutuo hasta la muerte, tal y como lo practicó él mismo al lavar los pies de sus discípulos. Sobresale aquí el cuidado del Señor, su compasión y amor honrando a su madre, aún en medio del dolor en la cruz y proveyendo para la ancianidad de ella. Teológicamente, en este texto debe verse a María como símbolo de la comunidad judía creyente, siendo recibida en el seno de la iglesia por Juan, una de las columnas de la iglesia, junto a Pedro y Jacobo. En este punto, la exégesis católica romana va más allá de lo que dice el texto y coloca al discípulo Juan como símbolo de la iglesia y a María como madre de la iglesia. Esta sesgada manera de interpretar el texto está influida por el pensamiento pagano de las diosas madres, que se infiltró en la iglesia en el siglo IV al declarar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, con lo cual se dio inicio al catolicismo. Luego, toda la mariología creada está basada en las creencias sobre estas diosas madres: Cibeles, Astarte, Isis, etc. El catolicismo ajusta estas creencias paganas forzando al extremo la simbología bíblica. Desde aquella hora la recibió. Literalmente el texto griego dice que el discípulo Juan la recibió en lo suyo, dando a entender una convivencia más íntima, más familiar, con mayor propiedad como parte de sí mismo y de los suyos. ¿Por qué el Señor la encargó al discípulo Juan y no a sus hermanos? El catolicismo argumenta la muerte de José y la perpetua virginidad de María como indicando que no tenía con quién más quedarse. Pero ya sabemos que el vocablo griego adelphos, usado para referirse a los hermanos del Señor, indica a los hijos de la misma madre, no a un pariente cercano, tal y como pretende el catolicismo, cuyo vocablo griego sería sungenes, como en Lucas 21:16. Así que no la recomendó a sus hermanos, quizá porque estos no estaban ahí, solamente el discípulo Juan. Recordemos también que al igual que su madre al principio, sus hermanos no creían en él, y que la conversión de su hermano Jacobo fue después de su resurrección mediante una teofanía a él. Tras la resurrección vemos a su madre y a sus hermanos entre los 120 discípulos en el aposento alto de Pentecostés, y Jacobo llegó a ser el primer obispo de la iglesia en Jerusalén, y al igual que Judas también escribió una carta a la iglesia. La tradición ebionita dice que Simón, el cuarto de sus hermanos, luego de un tiempo también ocupó el cargo de obispo de Jerusalén. La cuarta palabra. Posterior a la recomendación de su madre al discípulo Juan, los sinópticos relatan que como a la hora novena, es decir, poco antes de las 3 de la tarde, el Señor exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con esta palabra el Señor hizo una alusión al Salmo 22, que habla del clamor del salmista en medio del oprobio, el desprecio y la burla. Estando en esta misma situación, el Señor Jesús clama de la misma manera del salmista, expresando también su confianza en su Padre y rogando su compañía, y también en consonancia con su oración en el Getsemaní, pidiendo: pasa de mí esta copa. Y al igual que el salmista dice: no te alejes, socórreme, líbrame, sálvame. Así pues, en obediencia, el Señor pide fortaleza para pasar esa copa. Pero el Salmo 22 termina con alabanzas y acción de gracias, por lo que el Señor no confiesa ningún abandono divino, sino que junto a Dios el Padre contempla lleno de confianza su próximo triunfo.